Bueno, buen día. Hoy esta semana estaremos estudiando en la semana 8 el clima laboral o el clima organizacional, la importancia del cual, por qué tenemos que estudiar y por qué es necesario también identificar el clima organizacional o el clima laboral dentro de una organización. Bien, algunos libros y algunos artículos o algunos documentos nos hablan de productividad, satisfacción en el trabajo, compañerismo, ventajas competitivas, entre otros temas. Sin embargo, se puede decir también que el clima laboral es el ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano y que influye en la satisfacción personal y en la productividad de los colaboradores y las colaboradoras. Pero vamos a tener una definición un poco más textual y que nos dice, según Cotton plantea, que en la literatura de investigación sobre comportamiento organizacional, la noción del clima organizacional está definida en principios en términos de percepción compartidas de las políticas organizacionales, las prácticas y procedimientos. Además, dice que el clima organizacional incluye las percepciones de los empleados y evaluaciones de las prácticas de liderazgo, procesos de toma de decisiones, relaciones interpersonales entre empleados, papeles, roles, reconocimientos, apreciaciones y objetivos. El clima organizacional refleja la forma en que están hechas las cosas en un entorno de trabajo determinado. Bueno, considerando que ustedes también ya a través del trabajo de investigación han comenzado a indagar y a introducirse al tema del clima organizacional. Entonces, es un factor determinante, ya bien lo menciona en el concepto, que influye de manera positiva o también de manera negativa en la productividad de los empleados y de una empresa también. Cuando el clima laboral se va evaluando, así como ustedes ya lo hicieron, tuvieron un primer acercamiento de evaluación en las empresas que están investigando, se conocen los problemas que existen para ambas partes, tanto para los empleados y empleadas como para la empresa también. Entonces, lo que permite también a través del clima aplicar medidas correctivas o aplicar esas estrategias para poder crear un clima más armonioso y un clima que beneficie a ambas partes. Entonces, es de suma importancia también prestar mucha atención al clima organizacional que se tiene en las empresas, ya que este puede ayudar a aumentar o a disminuir también el rendimiento de los colaboradores y colaboradoras, el mismo rendimiento también empresarial. Entonces, si los empleados se sienten bien y se sienten identificados e integrados a la empresa, es muy probable que esto sea de una forma positiva y a la hora de trabajar, el empleado o la empleada pueda ser más eficiente en las labores que se desempeñan dentro de la empresa o dentro de la organización. Para ello es necesario también tener muy claro algunos elementos fundamentales que se ven dentro del clima organizacional. Y estos elementos que están compuestos por diferentes que son fundamentales para el buen desempeño de la empresa y que puede ser por diferentes factores también que están inmersas las mismas organizaciones. Dentro de estos elementos tenemos el ambiente donde se desempeña el trabajo diariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas se deben sentir sumamente cómodas y se deben sentir felices y se deben sentir en un ambiente adecuado donde ellos puedan desempeñar su trabajo, ya que al que no estar en ese ambiente o no estar en esa área, ¿verdad? Cómoda, su productividad puede sentirse también, puede disminuir y puede sentirse hasta cierto punto desmotivado a seguir en la empresa. Entonces es bien importante ponerle ojo a este factor, que es el ambiente donde se desempeña el trabajo diario.
En este contexto de pandemia es importante que las empresas también puedan verificar cuál es el ambiente con el que los empleados y las empleadas se tienen que enfrentar día a día, ¿verdad? Si tienen todo tienen su espacio también para poder desempeñar su trabajo, si cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias. Entonces, aquí es bien importante que el empleado se sienta cómodo con el espacio donde desempeña su trabajo. Luego, el segundo es el trato que se tiene entre jefes y empleados. ¿Qué vamos a decir ese trato que tienen los jefes y empleados? Bueno, dentro de esos están que debe existir también un buen trato entre los jefes y sus empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación entre ambas partes debe ser con mucho respeto, debe de haber una confianza de acercamiento, debe sentirse la persona que agrada, ¿verdad? O que puede acercarse de una forma positiva hacia su jefe, ¿verdad? Inmediato. Y que hay una buena comunicación entre ellos. Y cuando hablamos de relación entre el personal y la empresa, eso quiere decir que en el lugar de trabajo no se tiene una buena relación con las personas con las cuales se trabaja, ¿verdad? Si en ese lugar no se tiene esa buena relación, no podrá ser eficiente el trabajo que se hace. Los empleados realmente tienen que sentirse motivados, tienen que sentirse que van a cumplir su trabajo día a día debido a una motivación que tienen. Entonces, si tienen una buena relación, el trabajo va a ser eficiente, el trabajo va a ser productivo y bueno, no solamente van a tener una buena relación, sino que también se van a crear esos lazos y también ese trabajo en equipo y los esfuerzos que se harán conjuntamente, pues tendrán resultados positivos, ¿verdad? Para la empresa. Entonces es bien importante que podamos identificar y ver todos estos elementos que componen el clima organizacional y a la hora del análisis poder identificar en cada uno de estos puntos cuál es la experiencia que tiene el empleado o la empleada. Otro punto es también la relación que hay entre los proveedores y los clientes, que si bien no puede, esto se ve más como la comunicación externa porque va hacia el stakeholder externo, sin embargo, es bien importante que haya una buena relación porque eso también permite que el clima organizacional se desarrolle de la mejor manera. Entonces es importante, ¿verdad?, que reconozcamos y que podamos ver cuál es el desempeño o cuál es el ambiente, si es el ambiente idóneo para que el empleado o la empleada pueda ejercer su trabajo, si hay una buena relación y un buen trato entre jefes y colaboradores, y también cuál es la relación entre el personal de la empresa, cómo se llevan entre los grupos, entre las diferentes áreas, ¿verdad? Que también es bien importante para construir un buen clima organizacional. Bien, ahora también podemos seguir viendo y estudiando algunas características que forman parte del clima organizacional. Esas características, si ustedes las pueden ver ahorita en pantalla, tenemos la estructura, la responsabilidad, la recompensa, el desafío, las relaciones, la cooperación, los conflictos y la identidad. Cada una de estas características influyen en la motivación de las personas que forman parte de la organización y conlleva al comportamiento que estas mismas van a tener, ya sea negativo o positivo, dentro de la organización. Cuando hablamos de la característica de la estructura, quiere decir que es la percepción que tienen los mismos miembros de la organización acerca de todo el tipo de reglamentos, de procedimientos, de trámites, de políticas que realiza la empresa para que ellos puedan ejercer su trabajo. A eso nos referimos cuando es estructura. Todo lo que ellos van a percibir con todas esas normas o herramientas o documentos que están establecidos en la empresa y que les va a permitir de cierta forma poder ejercer. Aquí es donde podemos decir, es que son muy burocráticos los procedimientos. Eso quiere decir que hay procesos que necesitan pasar por los diferentes niveles o los diferentes canales de comunicación
interno. Y muchas veces esto también entorpece la efectividad del trabajo o de algún rol o alguna plaza que precisa más que todo esa comunicación fluida o que sus propuestas también sean aceptadas desde los niveles altos jerárquicos, ¿verdad? Luego, cuando hablamos de la responsabilidad, aquí hay una palabra en inglés que es el empowerment. Este es un sentimiento realmente que comparten los empleados acerca de la independencia, por decirlo así, que tienen para tomar las decisiones en momentos de trabajo. Esto quiere decir que ellos se empoderan, por decirlo así, ¿verdad?, de su rol, su trabajo, y también toman esa responsabilidad de tomar esas decisiones inmediatas, porque hay situaciones dentro de lo laboral que dependen muchas veces de tomar decisiones espontáneas en ese momento, ¿verdad? Entonces, esta también es una de las características que puede mejorar ese clima organizacional o que lo puede empeorar, ¿verdad? El nivel de empoderamiento y de decisión, de toma de decisión que también tienen los empleados en su trabajo. Luego, cuando hablamos de recompensa, la recompensa, pues ya lo mencionamos anteriormente, no solamente quiere decir una recompensa monetaria, sino más bien ese reconocimiento del trabajo, del esfuerzo, ese reconocimiento merecedor que tiene ese empleado o esa empleada ante el trabajo eficiente que realiza. Luego, cuando hablamos del desafío, nos referimos a la percepción que tiene cada empleado o empleada acerca de los desafíos también que enfrenta la empresa. La percepción que pueden tener ellos ante esos desafíos o que le impone también el trabajo. Entonces promueve esa aceptación de los riesgos que puede tomar o de la aventurarse, ¿verdad?, al desafío, al reto que tiene también el empleado o la empleada ante también los desafíos que se presentan en lo económico, en lo político, a la hora externa, que también se vuelve un desafío a la hora interna, ¿verdad? Cumplimiento de metas, cumplimiento de KPIs, etcétera, etcétera. Todo eso también se puede ver reflejado dentro del desafío. Cuando hablamos de las relaciones, nos referimos a cómo los miembros de la organización o de la empresa se sienten en su ámbito laboral. Cómo son esas relaciones interpersonales, esas relaciones sociales que generan con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, y que también en su mayoría pueden repercutir de forma positiva o de forma negativa en el desempeño laboral de los mismos. Cuando hablamos de cooperación, nos referimos al sentimiento que las personas dentro de la organización pueden formar con otros equipos, ¿verdad? Ese sentimiento de cooperación en el cual hay un apoyo mutuo, hay un espíritu positivo de trabajo, de unificación, de poder cooperar en el trabajo de otros también y no entorpecer el proceso de trabajo de los equipos. Y cuando hablamos de conflictos, pues ahí es el momento, ¿verdad?, en el cual los miembros de la organización aceptan también las opiniones o las sugerencias de todos los demás, de todo el resto del equipo. Entonces tienen la capacidad también de solucionar problemas que hay internamente de una forma madura. Y esto evita también que el conflicto pueda generarse a otras escalas. Entonces todo depende también de la madurez y del comportamiento organizacional que puedan tener los equipos dentro de la organización y que esto también les permita encontrar las soluciones óptimas a beneficio de todo el equipo. Y cuando hablamos de identidad, nos referimos a sentirse valioso dentro de la organización, que el colaborador y la colaboradora se sienta que es un elemento fundamental para el proceso de trabajo que se realiza y que también es importante dentro del equipo, es importante para la organización. Y eso también permite una fidelización ante la organización. Hay un sentido de identidad y de pertenencia de los empleados y de las empleadas dentro de la empresa. Esto también puede llevar a que cada uno y cada una de ellas se sienta comprometido
a mejorar la calidad de trabajo y a rendir al 100% dentro de la organización. Pero para llegar a tener una medición completa o para poder analizar el clima organizacional, se necesitan de ciertas herramientas de medición, que ya bien cada una y cada uno de ustedes lo ha podido experimentar a la hora de la investigación de las empresas en las que están. Y dentro de estas herramientas de medición del clima laboral, pues tenemos 3 instrumentos que podemos utilizar para llegar a hacerlo, para realizarlo. Una de estas es la observación en el trabajo. Esta quiere decir que realiza la evaluación del desempeño observando cómo el trabajo en equipo de los empleados se desempeña día a día. Entonces, esta estrategia o esta herramienta se puede utilizar siempre y cuando uno pueda tener ese acceso, ¿verdad? De poder participar y de estar como observador en el ámbito, en el ambiente laboral. Y esto también permite poder ir viendo el comportamiento, ¿verdad? O el desempeño que realizan, las actividades que realizan y cómo las van realizando. Otra de las herramientas, que es una de las que mayoría ha utilizado en su proceso de investigación, es la entrevista personal, ¿verdad? Esta entrevista también puede recoger los datos ante la observación y que se necesita de alguna forma prepararlo, ¿verdad? Exhaustivamente, prepararlo detalladamente, hacer una serie de preguntas, también seleccionar a las personas que van a ser las entrevistadas, los entrevistados, y realizar pues preguntas a las personas de una forma directa, ¿verdad? Bilateral. Esa es como la herramienta que la mayoría ha estado utilizando y ha sido como la más accesible, ¿verdad? También para poder generar o obtener la información que necesitamos. Y luego, pues la otra es la encuesta de clima laboral. Y que pues es un método más habitual también, donde se pasa una serie de preguntas también, se diseña, ¿verdad? Toda esta herramienta y esta también puede llegar eh, a mayor gente, ¿verdad? A mayor cantidad dentro de la organización y puede también recoger datos de mayor cantidad en menos tiempo. También es otra de las herramientas que ustedes han utilizado y ahora con las herramientas digitales y tecnológicas por los forms, los formularios electrónicos también son muy utilizados para poder elaborar esta encuesta de clima laboral. ¿Por qué es importante que nosotros aprendamos a reconocer los elementos también del clima organizacional, estudiar el clima organizacional, conocer e indagar un poco sobre este término, ¿verdad? Y es importante para la comunicación interna también y para la organización porque permite conocer el clima organizacional de una empresa y brindar la oportunidad de tener cierto tipo de retroalimentación acerca de todo el comportamiento organizacional. Es aquí donde se crean diferentes planes para la mejora de la empresa, tomar en cuenta las actitudes y conductas de las personas que forman parte de la organización para darles motivación y se tenga un mejor rendimiento. Si ven bien, desde el inicio de esta cátedra hemos ido trabajando y hemos ido hablando y conversando la importancia del comunicador interno para motivar y que todas las herramientas que utilice comunicacionalmente brinden esa motivación, ¿verdad? Esa información, esa identidad dentro de la organización. Entonces, el análisis del clima organizacional se vuelve un aliado para el comunicador institucional porque le permite también no solo medir, ¿verdad? Y sacar conclusiones sobre lo que está viendo o sobre lo que está preguntando, sino que también debe tomarse en cuenta las impresiones personales de cada persona y que eso también le arroje información para poder implementar o para poder elaborar el mejor plan de comunicación interna. Entonces existen criterios específicos también para medir el clima organizacional y los encargados de hacer este análisis y esta medición es una tarea bien precisa para el área también de recursos humanos.
y que lleva un objetivo de hacer ese análisis y de medir el nivel de satisfacción laboral que tiene una organización. Para lo cual también, ¿verdad? Es necesario tener diferentes, dentro de esta importancia, diferentes ventajas que se pueden obtener del clima organizacional. Y esos son pues que el empleado mostrará una actitud más positiva en el trabajo cuando nosotros ya le garanticemos o le brindemos o satisfacimos lo que ellos presentan ante la encuesta o ante estas entrevistas. Entonces, de alguna forma, nosotros poderle dar solución y respuesta a las peticiones de ellos. Luego también está si el empleado trabaja en un agradable ambiente de trabajo, mejorará también su desempeño. Esto le permitirá también tener todas las herramientas y todos los elementos necesarios para desempeñar su trabajo día a día de la mejor manera. También se facilitará la interrelación del empleado con el entorno y sus compañeros. Entonces, entre mejor clima organizacional se tiene, va a haber un mejor trabajo de una forma interna, una mejor comunicación interna y también habrá un mejor trabajo en equipo y un mejor compañerismo entre todos, evitando así de cierta forma los rumores de pasillo, las crisis internas que puedan darse de alguna forma. Entre mejor comunicación haya internamente, el ambiente laboral será mejor y será el idóneo para todas las partes. Por eso decimos que cuando se mide el clima laboral, se miden percepciones vinculadas a constructos, emociones, sentimientos, personalidad, creencias, entre otros elementos. Por lo que la responsabilidad de las personas que elaboran los instrumentos de medición y los aplican exige un grado elevado de conocimiento y de ética profesional. Aquí por eso yo les comentaba que si compañeros que estaban dentro de la empresa que están investigando, no era ético que ellos se involucraran en este proceso de análisis, ¿verdad? Del clima organizacional o de las preguntas a lanzar. ¿Por qué? Porque se puede llegar a un momento a sesgar y también las personas pueden sentirse intimidados que su respuesta o su información que ha brindado pueda usarse para algo contraproducente para ellas mismas, ¿verdad? Entonces, el clima organizacional se puede medir utilizando diversas técnicas o instrumentos como lo hemos venido estudiando, pero cada uno de los cuales debe también regirse por normas, por protocolos de investigación científica, por esta ética profesional, ¿verdad? En caso contrario, que se viole uno de estos elementos importantes dentro de esa investigación, los resultados o la información obtenida no aportará nada para optimizar o para mejorar ese clima o esa situación en la que se encuentran los empleados o las empleadas. Entonces, el fin y la importancia que nosotros analicemos y conozcamos qué es el clima organizacional, cómo podemos medir el clima organizacional, cuáles son los elementos que están dentro del clima organizacional, nos van a permitir optimizar y dar los mejores resultados y poder brindar las mejores respuestas ante situaciones y mejorar el ambiente psicológico, el ambiente social y físico, donde se desenvuelven cada una y cada uno de los trabajadores de una organización. Ahora bien, espero que esta clase les haya gustado. Realmente es bien importante que podamos seguir analizando, seguir estudiando, leyendo y aprendiendo más sobre el clima organizacional. Les invito entonces a que puedan leer y puedan escuchar los videos y los artículos que les comparto de referencia para que podamos seguir fortaleciendo este concepto y podamos ir entendiéndolo y aplicándolo a nuestras investigaciones.